Bendiciones, familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Este es tu hermano Ned Griffith y es un honor estar con ustedes nuevamente en esta clase, la inmersión parte 2, ¿ok? Así que vamos a estar viendo hoy un tema sumamente interesante, ¿ok? Sumamente interesante porque no solo vamos a estar viendo lo que es la inmersión, como vimos la semana pasada en el contexto del Código de Hammurabi, el Antiguo Medio Oriente, estas perspectivas, sino que vamos a ver la inmersión como un concepto antropológico y como un rito de transición, ¿ok? Lo que es un rito de transición, cómo se veían los ritos de transición, qué era un rito de transición en el antiguo Medio Oriente, lo que es el bautismo bíblico legal y la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ok? Va a estar sumamente interesante, así que no se lo pierdan, ¿ok? Vamos a comenzar rápidamente. ¿Qué es un rito de transición? ¿Ok? Generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra rito, pensamos que es algo de brujería, algo de santería, hechicería, y están haciendo unos ritos. O lo vemos simplemente como cosas muertas, cosas espirituales de lado oscuro, cosas por el estilo. Pero no tiene nada que ver si lo estudiamos desde un punto de vista antropológico, considerando la historia y considerando la perspectiva de los autores bíblicos para poder comprender lo que era un rito de transición y entender que nuestro mundo occidental está lleno de ritos de transiciones. Todas las cosas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos que nosotros hacemos, literalmente son como ritos de transición. Pero no lo puedes ver dentro de la cultura occidental como un rito, aunque en su concepto y definición antropológica sí sean ritos, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver diferentes ejemplos más adelante, pero vamos a comenzar redefiniendo conceptos. ¿Qué es un rito? Los ritos que acompañan cualquier tipo de cambio de lugar, de posición social, de estado o de edad. Rito de paso o rito de transición es un concepto que designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona, ¿ok? Así que en pocas palabras es algo, una acción, una actividad que marca una diferencia entre un estado que tú tenías a un estado nuevo, ¿ok? Que ahora tienes un estatus nuevo que ahora tienes, ¿ok? Así que estas actividades o acciones marcan un antes y un después, marcan una transición, marcan una diferencia de una etapa de tu vida a otra etapa de tu vida, ¿ok? Así que no tenemos que verlo desde el punto de vista de santería, de hechicería, cosas místicas, no. Si agarramos el concepto rito de transición y tratamos de entenderlo de una forma concreta que podamos palpar, entender, va a ser mucho más fácil comprenderlo. ¿Ok? Así que esta denominación ritos de transición fue acuñada por el antropólogo francés Arnold van Gennep en 1909, que de hecho trata este libro que se llama Ritos de Transición del autor que acabo de mencionar. Este autor muestra los ritos de transición de esta forma, ¿ok? Como un concepto antropológico de cambio de estatus. Vamos a verlo de esa forma. Concepto antropológico de cambio de estatus. Tú lo que tienes en estos momentos es que, por ejemplo, como vemos en la pantalla, estabas en un estatus primario, un estatus primordial o primero, un primer estatus. Luego, después que tú sales de ese estatus, hay una separación del resto de las personas que están en este estatus y tú. Dentro de esa separación existe una transición y una reincorporación al nuevo estatus, o sea, el estatus número 2, que obviamente no era el estatus primero, ¿ok? Vamos a tratar de comprender esto de una forma, por ejemplo.
está la soltería, ¿verdad? Vamos a verlo así. La soltería es el estatus 1. Luego comienzas a separarte de la soltería en el momento en que comienzas a sentir y a decidir por esa persona que amas. Hay una separación de este pensamiento de soltería y luego que sales, te separas de ser soltero, comienza la transición o el rito de transición, que en este caso sería la boda. Luego que terminas el rito de transición, la boda, te reincorporas con un estatus nuevo. ¿Cuál es el nuevo estatus? Estatus 2, casado, ¿ok? O matrimonio. Y así hay diferentes formas de ver los ritos de transición. Y ahora vamos a ver otros ejemplos, ¿ok? Vemos las 3 fases del rito de transición. Estás en la separación, ¿ok? El iniciado deja atrás los símbolos y prácticas de su vida de posesión. Obviamente, como por ejemplo el soltero ya no puede pensar como soltero, ya no puede salir ¿cómo te digo? Sin consultar a su esposa, etc. Dejas atrás los símbolos y prácticas de tu vida de posesión. Y no solamente hablo de soltería y matrimonio, hay otros temas que ahora voy a dar otros ejemplos que me gustaría que ustedes presten atención. Luego está la transición, el iniciado ya no es lo que era, ya no era un soltero en el caso que estamos dando, pero todavía no es lo que será, aún no se ha casado. Luego, entonces se reincorpora ya cuando el iniciado es reintroducido en la sociedad, ya en su nueva posición, en el caso de matrimonio, en el caso primario, pues que estoy compartiendo con ustedes. Mira, esto es un rito de transición muy común. Cuando sacaste tu licencia de conducir, ¿ok? Cuando sacaste tu licencia de conducir, literalmente hiciste un rito de transición. Tu estatus número 1, ¿cuál era? No sabías conducir, ¿ok? No tenías la licencia. Luego te separas de tu estatus de no saber conducir, haces un rito de transición. ¿Cuál es el rito de transición? Hacer el examen. Y cuando haces el examen, te vas reincorporando a la sociedad en tu nuevo estatus. ¿Cuál es tu nuevo estatus? Que legalmente puedes manejar un automóvil, ¿ok? Así que es tan sencillo como entender esto. ¿Qué otro rito de transición tenemos? Por ejemplo, tenemos ¿cómo se dice? Ejemplo de esta tribu en Sudáfrica, ¿ok? En Sudáfrica dice que ellos necesitan ser circuncidados antes de ser considerados hombres. ¿Okay? Esta es una tribu que se llama Xhosa, ¿okay? La gente de Xhosa. ¿Okay? Así que, ¿qué es lo que hacen? Ellos envían a los niños a las montañas, ¿okay? A que vivan separados totalmente de la sociedad hasta que un cirujano los circuncide, ¿ok? Así que no pueden regresar a su casa hasta que haya circuncisión. Estamos hablando de este caso de esta tribu sudafricana. Así que los ancianos van a la casa y separan al niño de sus padres, lo llevan a las montañas, lo circuncidan y luego de algunas pruebas que debe pasar, si las pasa, se hace una ceremonia pública donde se presenta al antiguo niño como hombre. Así que ya no es niño, se separa de la sociedad como niño, hace un rito de transición que viene siendo la circuncisión y luego se reincorpora a la sociedad como un hombre, ¿ok? También tenemos a los Bullet Ants, ¿ok? Una tribu sudamericana que, ¿qué es lo que ellos hacen? Al niño, ellos hacen que el niño ponga su mano en esta guante, como un guante de hormigas, ¿okay? Que pican sumamente duro. Si el niño aguanta, entonces el niño es considerado un hombre. ¿Okay? Así que, ¿cuál es el rito de transición aquí? Pues esta ceremonia. ¿Okay? Son diferentes culturas. En la cultura judía está el bar mitzvah o el bat mitzvah para niñas y para hombres bar mitzvah. Cuando el niño llega a la edad de 13 años es bar mitzvah. Bar mitzvah lo que significa es hijo de los mandamientos. Se considera entonces responsable ante su familia y la sociedad de cumplir con los mandamientos.
Así que el niño que hace su bar mitzvah, ya sus padres no tienen que estar diciéndole, oye, en Shabbat vamos a la sinagoga. Oye, ya tú sabes que Shabbat no deberías estar haciendo aquello o esto. Oye, ya tú sabes que Shabbat o que viene Shavuot o Pentecostés o las fiestas, demás. El niño ahora es responsable de sí mismo y su relación con el Eterno en su bar mitzvah. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya no es niño, se separa de los niños, su bar mitzvah, su rito de transición, se convierte en un hijo del mandamiento, se convierte en un hombre prácticamente, y para hacer esto se hace una ceremonia, una fiesta, y luego se reincorpora a la sociedad como un hombre, ¿ok? Responsable de su propia vida espiritual. Las graduaciones son ritos de transición también, ¿ok? Me encanta este tema porque nos hace ver otra forma distinta. No, ritos no son cosas muertas, ¿no? Simplemente los ritos son cosas que nos recuerdan cosas del pasado. O sea, nos recuerdan mantener vivo conceptos, valores que pasan de generación a generación. Esos son ritos, en su forma antropológica sencilla. Las graduaciones son ritos de transición. Antes yo era estudiante. ¿Qué pasa? A medida que se va acercando mi graduación, me separo de esta mente estudiantil porque cumplo con los requisitos, paso la graduación, que es el rito de transición, y automáticamente me reincorporo a la sociedad como un profesional. Las quinceañeras también, ¿ok? Y así podemos seguir dando ejemplos. La boda, ¿ok? Una boda es un rito de transición, etcétera. Mira lo que Pablo dice en el contexto. Pablo habla en este texto de Primera de Corintios en el contexto de ritos de paso o ritos de transición. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Ok? Así que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Hey, antes yo pensaba inmaduramente, hacía las cosas mal, etcétera. Pensaba inmaduro como niño. No tenía idea de las cosas futuras, cómo mis acciones presentes pueden repercutir en mi vida futura. Pero él dice, cuando ya fui hombre, es decir, cuando hice una transición, cuando hice un rito de transición mental, comprendí y dejé lo que era de niño. ¿Ok? Así que los ritos de transición o un rito de transición son procesos donde cruzas de un lado a otro. Es una ceremonia que anuncia un cambio de estatus frente a la sociedad. Por eso los ritos de transición son tan importantes, porque son acciones, son actividades, son actos que simbolizan un cambio de estatus. ¿Ok? Un cambio de estatus donde esa acción simboliza que ya tú no eras lo que eras antes, ahora tienes un nuevo estatus con nuevas responsabilidades, etcétera. Esto es bien importante, porque en ese contexto vamos a entender el bautismo o la inmersión, lo que significa ser pasado legalmente por las aguas, ¿ok? Y ya tú y yo sabemos el contexto que nosotros estudiamos un poco la semana pasada, donde dijimos que Tevilá o inmersión en el antiguo Medio Oriente, pasar por las aguas, significaba juicio, significaba adopción, y vemos diferentes ejemplos que te invito a ver la clase anterior para que puedas entender un poco el contexto de lo que estoy hablando acá. Así que tú y yo somos como Moisés, personas que fueron sacadas de las aguas, reivindicados y en todos los sentidos adoptados por el Padre. Así que la Tevilá no es un rito que quita pecados, ¿ok? Tenemos que entender que la Tevilá no quita pecados, es solamente un testimonio público de que debemos acercarnos al Eterno sin mancha alguna, identificándonos con la muerte, sepultura y resurrección del Mesías Yeshua. Entendamos que mientras no haya templo, como dije en la clase pasada, estamos ritual o ceremonialmente impuros. No importa cuántas veces te tiras al agua, ceremonialmente estás impuro. Así que lo que hacemos es un acto memorial delante del Eterno.
¿Ok? Esto es importante, familia, que no les digan pues que usted está impuro o algo porque usted no ha hecho tevilá. Por Dios, si no hay templo presente y no estamos en la tierra de Israel, no podemos utilizar esas leyes del templo. Ahora sí, las podemos utilizar para sacar mensajes, aplicarlo a nuestra vida de diferentes formas, pero no literal, pues no hay templo. Pero bueno, ese no es el tema. ¿Okay? Las aguas en el antiguo Medio Oriente significaba juicio y adopción, y eso lo vimos en la clase pasada también, donde al salir de las aguas nosotros somos inocentes, porque las aguas son como un tipo de juicio divino en la legalidad de los convenios del antiguo Medio Oriente. Recuerda que como Jonás, ellos creían que el mar, que el agua tenían diferentes deidades que controlaban el mar, las aguas, los mares. Entonces cuando tú tirabas a alguien o alguien se ahogaba en el mar, automáticamente ellos, en la mente antigua, el mundo antiguo pensaba, oh, él hizo algo que no debió haber hecho y los dioses del mar están enojados. Eso fue lo que pasó con Jonás, ¿no? Ellos pensaban así. Así que al ver que Jonás cae al mar y se lo traga el gran pez, ellos entienden que la deidad no está contenta con Jonás. ¿Ok? Y lo declara que culpable. En el caso del pueblo de Israel pasando por en las aguas del Mar Rojo, en un mundo, una persona que vivía en el mundo antiguo, lo que está viendo es que el mar se abrió. Es decir, que la deidad está declarando al pueblo de Israel inocente. Pero cuando pasan el faraón y su ejército y el mar se cierra y se lo traga a todos, lo que una mente antigua piensa es, ellos son culpables, han pecado contra el Dios verdadero. ¿Ok? Así que cuando Yeshua también se bautizó, representa adopción. El padre utiliza de hecho el lenguaje legal. Dice, este es mi hijo, un lenguaje de adopción en quien yo tengo complacencia. Complacencia. Así que al salir del agua, el que me reclama hijo establece la legalidad de su paternidad. Ahora soy hijo y Adonai es mi padre y somos coherederos juntamente con Yeshua. Recuerda que si sales del agua, ora para que salgas vivo. Si sales vivo, eres inocente. Al salir del agua, el Padre te está estableciendo como su Hijo te está reclamando de acuerdo a una legalidad de paternidad. Por eso es que tú y yo somos coherederos con Cristo, como dice la Escritura, coherederos con el Mesías Yeshua. ¿Ok? Y como ya expliqué sobre el rito de transición del cruce del Mar Rojo y cómo Dios está declarando los inocentes y a Faraón los declara culpables. ¿Ok? Así que literalmente lo que el Padre está haciendo es adoptando al pueblo de Israel. Mira lo que dice Colosenses 1:13 al 14. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Lenguaje legal, liberar. Él nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado. Eso suena a un rito de transición. Ya no estoy más en el dominio de la oscuridad, Él me ha trasladado al reino de su Hijo. Ok, así que de acuerdo con esta cita, el Señor hizo dos cosas. Nos libró del dominio de la oscuridad, nos sacó del reino de las tinieblas, que es lo mismo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. A través de la Tevilá, públicamente y de manera simbólica, expresamos ese cambio de gobierno en nuestra vida, donde tú y yo nos estamos comprometiendo al seguir al Mesías, a guardar los mandamientos del Padre y a someternos al señorío del Padre y a la mesianidad y a la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo, a Yeshua. Tú antes estabas en pecado, tú antes estabas en el mundo, tú antes hacías lo que hacías. El Padre te sacó de ahí, te ha trasladado al reino, rito de transición. ¿Ok? Trasladado al reino. Seguimos por acá. Podemos ver esta gráfica y se ve de una forma mucho mejor. Antes eras culpable, hijo de Satán, del adversario, muerto en pecado, no tenías herencia, no tenías tierra, no tenías nada. Entonces Yeshua, por medio de su sacrificio, y cuando nosotros hacemos públicamente nuestro compromiso y pasamos por las aguas, somos trasladados al reino de la luz. Eres declarado inocente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
inocente, hijo de Dios, muerto al pecado, con herencia, puesto que has sido injertado y eres descendiente de Abraham. Heredas la tierra, la promesa. Las aguas representan juicio, muerte, purificación ceremonial, limpieza ceremonial. Y a través de Yeshua nosotros somos libres del juicio y de la muerte y somos legalmente adoptados. Recordando que nosotros vivimos en santidad a través de nuestra obediencia. La única forma de caminar en su gracia es guardando su palabra. Comprendamos esto, familia. Tú has sido hecho parte de la familia del Todopoderoso. Has sido injertado en la nación, a la semilla de Abraham, a su simiente. Y nos tomamos esto tan poco en serio. El Padre, el Creador del cielo y de la tierra, le ha placido por su gracia hacernos parte de su pueblo. Parte de su pueblo. Esto es digno de dar gracias a Hashem. Mira este proceso o rito de transición de vieja criatura a nueva criatura. ¿Qué es lo que pasa en un rito de transición? Primero, el rito de separación. Tú tienes que consagrar a Dios, consagrar al Eterno. Eso hace la vieja criatura. Se separa de lo viejo. Tiene que morir, simbólicamente hablando. No es que ahora te vas a matar. No, morir espiritualmente. Purificar el antiguo yo. Señor, no quiero ser así. Crucifico al antiguo yo y cada vez que venga la tentación, usted acude al Eterno. Porque usted está en ese proceso de separarse de su antigua vida y abandonar los viejos caminos. Luego, cuando pasas al segundo paso, que es el rito de transición, comienzas a aislarte de esos amigos que te hacían daño, de esos que hablaban a tus espaldas, de esos que te criticaban a cada rato, que te tenían envidia, etc. Se te aísla de esta sociedad en la que creciste, en la que te mantuviste, pero porque ves que no te están afectando positivamente. Entonces comienza ese periodo de adiestramiento, de pruebas, ¿no? Y esto es para todos los casos, no solo el matrimonio o situaciones, para todos los casos. Pruebas, etcétera, ¿no? Y ese estado de ambigüedad que hay. Y luego comienzas tu rito de incorporación, donde en el antiguo Medio Oriente habían sacrificios, consagración en la renovación, y se le daba un nombre nuevo a la persona que se reincorporaba a una sociedad. Mira lo que dice Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mas todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? Así que vemos en estos textos la misma transición que vemos en las imágenes. Vamos a entrar a lo que a las palabras de Yeshua a Nicodemo. ¿Y por qué Yeshua trae este tema tan extraño tal vez? Pero que al parecer un rabino judío del primer siglo del porte de Nicodemo debió saber. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerda, nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué tremendo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Importante esto. Buscar esa comunión con el Eterno y encontrar al Eterno verdaderamente.
cuando vayas a las aguas y decides hacer la inmersión, hacerte vilá, serás adoptado legalmente como hijo de Dios, tal como se manifiesta, ¿ok? A ser adoptado, como cuando un padre adopta literalmente a alguien, a un niño que no, obviamente que no es de su sangre biológico. Lo mismo pasa, ese niño pasa a tener los mismos derechos que un hijo biológico. Así que es lo mismo, el padre, aunque tú no eres biológico, no eres judío, vamos a llamarlo así, eres adoptado legalmente como hijo de Dios. Estos, dice la escritura, que no son engendrados ni sangre ni carne, sino por el Espíritu de Dios. Qué tremendo esto. Dice, recibirás a Adonai, a Yahweh, a Hashem, el Rey del universo, como tu Padre legalmente. Al salir de las aguas eres reivindicado y declarado inocente. La sangre de Yeshua ha restaurado tu relación con el Padre y quitó tu culpabilidad. Eres libre de la maldición de la ley del pecado y la muerte. Ya no vas a morir. Recuerda cuando estudiamos en la primera clase, Yeshua le dijo a la mujer, vete y no peques más. Vete y no transgredas más la ley, más la Torah. Vete a la primera clase, cómo amar a Dios. ¿Ok? Así que es literalmente lo que significa, ya no estás. Ya eres libre de la maldición de la ley, no de la maldita ley. Porque queremos decir, la ley es maldita. No, la ley es buena, santa, justa. Pero hay unas cláusulas que eso lo debemos ver más adelante y estudiarlo juntos. Entrarás al reino y heredarás al reino junto con tu Mesías, Yeshua. Juras lealtad al rey que te haya hallado inocente. ¿Ok? No pecar más es no violar más los mandamientos. Y si caes, tenemos un sumo sacerdote que refleja la misericordia del Padre para que te levantes y no peques más. Y tenemos un abogado para con el Padre, un asesor legal, a Yeshua HaMashiach, el justo. A Jesucristo el justo, como aparece en la rabalera, a Yeshua el Mesías, el justo. Tanto por aprender, hermanos, y espero que estén disfrutando esta clase. Ok, mira este lenguaje legal que encontramos en Gálatas 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Así que el Yeshua, el Padre, Pablo te está diciendo que Yeshua vino con un propósito en el tiempo que Dios así lo estableció. ¿Y cuál fue el propósito? Que redimiese a los que estaban bajo la ley, que es terminología que significa los que están bajo su condenación. A fin de que ¿qué? De que redimiésemos, de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tanto por aprender, familia. Tanto por aprender, porque vemos en las escrituras mucho contexto legal y mucho lenguaje legal. Dice la escritura en Mateo 3, 13, 17. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. A Juan se lo ponía diciendo, yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Luego vemos que Yeshua fue bautizado, subió del agua y los cielos fueron abiertos, Yeshua. Y el Padre le decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado. Y Yeshua estaba en el agua, Yeshua hizo inmersión, salió inocente. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Qué es lo que el Padre está diciendo? Está adoptando al Mashiach. Eso es lo que estamos viendo, porque en el contexto del Antiguo Medio Oriente ellos entendían esto. Lo que está haciendo es adoptando. Tanto que tenemos que aprender. Y para terminar, familia, porque no quería extenderme tanto en este estudio, vamos a ver lo que era el yugo del Mesías. El yugo, porque cuando tú vas a hacerte vilá,
o inmersión, te vas a bautizar, tú tienes que entender que tú te estás poniendo el yugo del Maestro de Nazaret. Y es un yugo que hay que llevar con responsabilidad. Dice en Lucas 6:40 que un discípulo no está por encima de su maestro, pero todos los que están perfectamente entrenados serán como su maestro. Y yo te pregunto, hoy tomaremos su yugo, ese yugo sobre nosotros, pero ¿cuál fue el yugo del Mesías? ¿Qué significa esta frase yugo en el contexto del primer siglo? En el contexto en el que Yeshua está hablando. Sería bueno. Claro que lo vamos a estudiar. Claro que sí. Dice, debemos estudiar su palabra, orar e imitarlo si queremos ser como Él. Recordando que Él estaba en la imagen de su Padre y así nosotros, para ser santos, debemos dedicar toda nuestra vida a ser como Él y tomar su yugo sobre nosotros. Tomar el yugo del Maestro. Así que cuando el rabino creyó que sus discípulos estaban preparados para ser como Él de todas las maneras, Él los enviaría a ser discípulos. Por lo tanto, más pequeños del Mesías, todo a su imagen y la de Dios. Yeshua envió a sus primeros discípulos en Mateo 28, 18 al 19, instruyéndolos a guardar todo lo que les mandó, mantener su yugo. Ahora bien, déjame traducirte esto y hablarlo en español. ¿Okay? El yugo en el primer siglo, el yugo en el tiempo en el que Yeshua está viviendo, es la aplicación y la interpretación de la Torá de ese rabino, en el caso de Yeshua. ¿Okay? En el caso de Yeshua. Y esto es bien interesante. ¿Okay? Bien interesante porque cuando se hacía inmersión en el primer siglo, tú hacías en el nombre de tu rabino que te enseñó a llevar su yugo, que te enseñó a llevar su interpretación, su aplicación y su interpretación de un texto de la Torá o un texto de las escrituras hebreas, en este caso la Torá y los profetas. Ellos veían así el yugo, ¿ok? Como cuando está el yugo y la vaca, una vaca más vieja guía a una vaca más joven. Lo mismo estaba sucediendo aquí. Cada vez que hablamos de yugo en el primer siglo es la aplicación, la interpretación y la aplicación de la Torá. Si tú no tienes buena interpretación, por ende vas a tener una mala aplicación. ¿Okay? Esto es importante. Dice la escritura que los discípulos siempre fueron bautizados en nombre de su rabino. ¿Okay? Dice la historia lo se puede confirmar. Así que significó que habían tomado el yugo y las enseñanzas e instrucciones de su rabino. Y esto ya te lo dije. ¿Okay? Cuando el discípulo está preparado para representar al rabino, el rabino entonces lo envía a darle continuidad a su misión. Esto era parte común del primer siglo. Por eso tú ves a Yeshua diciendo, hey, ya te enseñé esto, bauticen en mi nombre y lleven este mensaje, lleven mi interpretación y mi aplicación de la Torá para que todo el mundo conozca. Recuerda que la misión del Mesías era restaurar a la nación. ¿Ok? Así que Yeshua está haciendo esto con una intención clara. Así que voy a volver a leer esta parte. Cuando el discípulo está preparado para representar al rabino, el rabino lo envía a darle continuidad a su misión. Esto pasa cuando el rabino se da cuenta que el discípulo ha pasado por procesos satisfactoriamente y con la actitud y compromiso correcto. Entonces el discípulo está listo para estudiar, interpretar y aplicar la Torah como su rabino. No es de que, ay, discípulo, ¿me puedes recoger esta silla, por favor, llevarla? Ay, no. Y ahí el rabino, el moré, se da cuenta si realmente esa persona ha pasado por procesos y tiene la actitud correcta. ¿Ok? Así que cuando hablamos del yugo del Mesías, es la continuidad al mensaje y la misión del Mesías. Yeshua nos llama a ser como Él y luego ir y hacer más discípulos como Él. Recuerda, nosotros somos las personas que podemos seguir hacia adelante llevando el mensaje, no solo por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Así que en este sentido se supone que debemos tomar todo el mundo por el Mesías. Y para hacer esto nosotros debemos sentir pasión por ser sus discípulos, por sobre todas las cosas caminar en integridad delante del Eterno.
Miren esta expresión. Para los judíos, utilizar la imagen de un yugo literalmente expresa la sumisión a Dios. Ellos hablan del yugo de la ley, el yugo de los mandamientos, el yugo del reino y el yugo de Dios. Yeshua dice que su yugo es fácil. Y recuerda que dijimos que ¿qué era yugo? Cuando ya la interpretación y la aplicación de tu maestro. Así que cuando Yeshua dice que su yugo es fácil, él está diciendo que su interpretación y su aplicación de la Torah es sencilla y no tenemos que estar pensando en la quinta pata de un gato. No, lo que está escrito y punto. Nosotros tenemos que comprender esto. Su yugo es fácil. Recuerda que en el primer siglo habían diferentes leyes humanas, rabínicas, halágicas, etcétera, que rodeaban y aún hasta el sol de hoy el mandamiento. Yeshua le gusta aplicar bastante lo que es el mandamiento, hacer justicia y bondad en Shabbat, por ejemplo, etcétera. ¿Ok? Sumamente importante esto. Como el buey viejo guía al buey joven para que aprenda. Lo mismo hace Yeshua, nos invita a estar en su yugo con Él para unir nuestra vida a la suya, nuestra voluntad a la voluntad de Yeshua y a la voluntad del Padre. Para estar en yugo con Yeshua es necesario estar unido con Él, una relación de amor, confianza y obediencia a Él y al Eterno. Recuerda que Yeshua representa al Eterno y Yeshua nos invita a seguir sus pasos. Recuerda que te estoy diciendo esto porque para hacer inmersión es necesario tomar el yugo del maestro. No es solamente decir yo creo en Dios, qué lindo. Tienes que tener la certeza de que vas a seguir al Eterno, no importa qué. Recuerda que el Mesías no enseñó de alguna forma religiosa de hacer las cosas. Él enseñó a los israelitas a regresar al pacto que el Eterno hizo con ellos. Así que una vez nosotros confesamos a Yeshua y ahora nos hace sentido el bautismo porque confesamos a Yeshua, quien nos ha provisto salvación y en Él y a través de Él entramos a ser parte de Israel, ser parte de la iglesia, la familia cuyo Dios es el Eterno. Adoptados en la nación cuyo Dios es Hashem. Nosotros que éramos gentiles, no teníamos parte con esta nación, estábamos lejos y sin esperanza y como conciudadanos de Israel, donde quiera que diga en la escritura Israel, hijos de Israel, se está refiriendo a ti. Y disfrutamos no solo de los beneficios, sino de las responsabilidades que tenemos, las bendiciones que le pertenecen a los santos, las bendiciones que le pertenecen a Israel. Cuando te comprometes a obedecer al Eterno con sinceridad en tu corazón. Recuerda eso. Recuerda que el Eterno te sacó de las aguas. Tú entraste y Él te ha adoptado por su sola y magnífica gracia, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Él nos ha adoptado, nos ha dado vida eterna a través de Yeshua, el Mesías. Y esto es lo que es la Tevilá, lo que es un bautismo, es un rito de transición, marca un cambio de estatus. No estoy hablando de estatus ceremonial o nada de eso, pero sí un estatus legal, porque delante del Eterno ha sido adoptada, ha sido adoptado. Y ya dejemos de ver los ritos como cosas muertas, que están en el aire, amorfa, y que son cosas diabólicas, satánicas, hechicería. No. Ritos de transición desde el punto de vista antropológico es claro, sumamente claro. Y verdaderamente, familia, comprender lo que es Tevilá es bien importante, sumamente importante, para nosotros hacer las cosas con suma intención y no simplemente ir a las aguas porque mi amiga, mi mamá, mi papá, mi hermano fueron a las aguas, no. Y ve a las aguas porque tú eres una persona que está comprometida con el Dios de Israel de obedecerle y guardar sus mandamientos.
Ok, familia, de verdad espero que hayan disfrutado esta clase. Deseo con todo mi corazón que el Eterno les bendiga y les guarde grandemente. Nos vemos en la próxima, la tercera parte de esta clase. Shalom, shalom.